¡Viva la tuna de Salamanca! ¡Viva! ¡Viva la tuna de Barcelona! ¡Viva! ¡Viva la tuna de Sevilla! ¡Viva! Muchas gracias. Qué bonita es la tuna, ¿verdad? Qué cosa más española y más nuestra, ¿verdad? A ver, más sutura, Teresa, más Oye, sutura. ¿sabes que también hay tuna en Portugal? Ah, eso no lo sabía yo. ¡Uy! Es conocidísima la estudiantura portuguesa. Bueno, Me parece que corto aquí demasiado. no importa, se surge, no pasa nada. Oye, pues más sutura, Teresa. En Oporto hay una tuna ideal. ¿Ah, sí? Tampoco lo sabía yo eso. La llaman la oportuna. Haced el favor de no decir tonterías y dame unas pinzas que se me va a caer este riñón. No, dame el riñón. no es el riñón. ¿Cómo que no es el riñón? Estaba lleno de líquido. No, que es el riñón, que es la vejiga. Pero si que eso no, es el que la riñón. vejiga. Pero ¿cómo no se interrumpe en una delicada operación? Ustedes perdonen, pero yo lo único que quería saber es si ya tienen cosido el programa de esta noche. ¡Ay, que se me escapa el riñón! ¿Lo ves como en un riñón? Lo sabía yo. Pobrecito, mujer, no pasa nada, mujer. Cosido el 1, 2, 3, con solo 6 horas de quirófano. Nosotras operamos, no hacemos milagros. ¿Somos cirujanas? ¿No vírgenes? No. ¿Ah, no qué? ¿No somos vírgenes? ¿Pero cómo vamos a ser vírgenes? Si fuéramos vírgenes no hubiéramos salido una estampita. Ah, pues una vez salimos en unos cromos. Como cromos salimos siempre en este programa. Hay que ver qué guarrería. Uno con Parkinson cocinando un parecemos Arguiñán jalado a la vizcaína. Hay que ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no tienen listo el programa? Pero ¿cómo quiere que esté listo si nos anda este programa en un estado lamentable, hombre? Mire, ¿ves Eso, esta enséñaselo, especie enséñaselo. de tubería carbonizada? ¿La ve bien? La veo. Pues es la próstata. ¿Y cuál es el diagnóstico? Indigestión por publicidad. Buenas noches, queridas señoras. ¿Cómo están? Buenas noches, querido anestesista. ¿Anestesista? Yo no soy anestesista. Ay, pues con lo que se enrolla hablando, anestesia media España. No, la verdad es que me he vestido así para ponerme a la altura de nuestros concursantes de hoy. ¿Y son todos médicos? Bueno, no lo son todavía, pero muy pronto lo serán. Y ahora, disculpen ustedes que interrumpa este agradable diálogo, pero tengo que efectuar mi llamada de Argentaria, porque ustedes ya saben que Argentaria es exactamente ese... ¿Qué ha sido eso? Es el paciente que ha sufrido otro ataque de publicitis. ¡Chicas, pica, serrucho! Sí, sutura para la boca de Don Jordi. Mordaza para la nuca, que es un peligro. ¡Ay, pobre programa! ¿Cómo se le están inflamando los testículos de Costa? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Los testigos de Costa, pobrecito. Pues este tiene más de 2 testigos, ¿eh? No, pero con los códigos. Este es la Pero si le coge de aquí porque se le va a salir. Señoras, por favor, señoras, dejen de cuchichear y bueno, salven ustedes al paciente, si es posible, si el director de nuestra clínica acierta con su diagnóstico y con su prescripción facultativa. Ojalá sea así. Pero antes permita que yo les diga a nuestros televidentes algo que deben estar esperando, y es la solución a ese nombre que a través de un mensaje telepático les intentamos enviar en nuestro programa del esoterismo. Efectivamente, el nombre era el de Saddam Hussein. Saddam Hussein. Y hubo muchísimos aciertos. A pesar de que el señor Narciso Ibáñez Serrador decidió cortar uno de los vaticinios de Michel de Notre Dame, que era este que van a ver a continuación. Bueno, usted hizo una predicción, yo creo que bastante fuerte, hace escasamente unos meses. Sí, todo se realizó por el año 92. En el año 92. Hay todavía quizás una predicción, que es a la que yo me refería a nivel internacional, que es la muerte violenta de Saddam Hussein. Sí, pero no puedo acertar la fecha exacta por la simple razón que yo no conozco su hora de nacimiento. Ajá. Pero por su carta natal, una estrella fija que decreta que morirá de muerte violenta, asesinado, ejecutado, envenenado, lo que sea, pero no morirá en su cama. Pues bien, si lo que acabamos de ver no se hubiera cortado, como luego yo añadí que ese rostro, según algunos videntes habían manifestado, tenía como un aura negativa, pues la relación con Saddam Hussein hubiese sido muy sencilla. Pero no obstante, aún así, aún a pesar de haber cortado esa predicción de Michel de Notre Dame, los vaticinios y los aciertos fueron muchos, hubo muchos aciertos. Entonces uno se pregunta, ¿será posible realmente la transmisión de pensamientos? Desde aquí queremos felicitar muy sinceramente a nuestro telépata particular del pasado programa, don José Elías, por el éxito de su experimento. Y también vamos a felicitar
a la persona que va a embolsarse esos 5 millones que a través de una cuenta super renta del Banco Exterior le ofrece Argentario. Es muy curioso porque, como les decía, han habido muchas llamadas, llamadas indicando el nombre correcto de Saddam Hussein, pero también otros nombres. Se ha hablado de Mitterrand, de Magic Johnson, recuerden que la figura podía ser una figura relacionada con el deporte. También se habló de Clinton, el recientemente elegido presidente de los Estados Unidos, o de George Bush, o de Felipe González, pero el 80% de las llamadas acertaron con Saddam Hussein. Una de ellas fue la llamada que remitió el abonado de este teléfono que ahora mismo vamos a marcar. Atención. El prefijo es el 924, naturalmente de Badajoz. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. Quisiéramos hablar con doña Verónica Romero Martín. Soy yo. ¿Es usted? Sí. ¿Me permite que le haga una pregunta? Sabemos que su teléfono pertenece a Badajoz, pero ¿usted dónde vive exactamente? En Don Benito. En Don Benito. Muy bien. Permítame que le haga otra pregunta. Usted el día 7 llamó contestando al mensaje de un telépata del 123. Sí. Pues bien, yo soy Jordi Stadella, le hablo en directo desde el 123. ¿Usted qué nombre dio? Saddam Hussein. ¿Y por qué dio ese nombre? Porque me vino a la mente cuando estaba viendo el programa. O sea, usted recibió como el impulso, la corazonada de que era Saddam Hussein. Sí. Pues bien, doña Verónica, ¿sabe usted que ese impulso le ha hecho ganar a usted 5 millones de pesetas? Doña Verónica, 5 millones de pesetas a través de un depósito super renta del Banco Exterior de España. ¿Cómo se le ha quedado el cuerpo? Doña Verónica, ¿está usted ahí? Sí. ¿Está viva? ¿Puede hablar? Sí. La emoción todavía... Cuénteme, ¿cómo se siente ahora? Oh, contentísima. Oh, bueno.